El dadaísmo surgió alrededor de 1916 en plena Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, una época que era muy difícil para el mundo. La guerra causó millones de muertes, destrucción y mucho sufrimiento, y eso hizo que muchos artistas comenzaran a cuestionar los valores tradicionales como la razón, la lógica, la belleza clásica y la idea del progreso. Estos artistas pensaban que el mundo se había vuelto absurdo, así que el arte también debía de serlo. Se reunieron en lugares como Suiza, que era neutral en la guerra, y crearon un arte provocador, sin sentido y rebelde, que a menudo usaba humor y la ironía para burlarse del sistema. Querían romper con todas las reglas del arte, usaban materiales al azar como collage con recortes y figuras extrañas, no buscaban agradar ni explicar, sino sorprender y criticar. En resumen, el dadaísmo nació durante la Primera Guerra Mundial, fue una reacción contra el arte tradicional y la sociedad que permitió la guerra, y usaba lo absurdo y la provocación como forma de protesta, y este fue el inicio de muchas formas modernas del arte. El pensamiento de la época en la que nació el dadaísmo estaba muy influido por el desencanto, la frustración y la pérdida de fe en los valores tradicionales de la sociedad occidental. Empezamos con la crisis de valores. Esto significa que la gente empezó a cuestionar todo lo que antes se consideraba bueno o correcto. La razón ya no era vista como una solución, sino como algo que había sido usado para justificar la guerra. La ciencia y el progreso, en lugar de mejorar la vida, habían producido armas para matar más eficientemente. La religión y la moral tradicional también estaban en duda porque no habían impedido ni la violencia ni la destrucción. Algunas de las características del dadaísmo es antilógico y antirracional. Rechazaba la razón, usaban el caos, lo absurdo y lo ilógico. Antibélico. Era una forma de protesta contra la guerra y los gobiernos que la promovieron. Provocador e irónico. Se burlaban del arte, de la política, de la sociedad y de todo lo entre comillas serio. Libre y experimental. Usaban técnicas nuevas como el collage, el fotomontaje y los poemas hechos con palabras al azar. Multidisciplinario. Participaban poetas, pintores, actores, músicos y hacían obras muy variadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el dadaísmo tenía como propósito rechazar las normas tradicionales del arte, ya que querían romper con todo lo establecido, reglas, estilos, belleza clásica, técnicas académicas. Nada debía seguirse como se esperaba. Protestar contra la guerra y la sociedad que la permitió. El dadaísmo nació como una reacción a la Primera Guerra Mundial. Su arte era una forma de protesta contra la violencia, el nacionalismo y la política. Cuestionar todo. Se preguntaban, ¿qué es el arte? ¿Por qué algo tiene que tener sentido? ¿Y por qué seguir sus reglas? Su propósito era provocar al espectador y hacerlo pensar. Defender la libertad total en la creación artística. No había límites, podían usar palabras sin sentido, objetos comunes, gestos absurdos. El objetivo era crear con completa libertad. Mostrar lo absurdo del mundo moderno. Si el mundo se había vuelto loco, el arte también debía ser loco. Por eso creaban cosas sin lógica para reflejar el caos que veían en la realidad. Hola, yo les voy a hablar acerca de los autores del dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico y literario que se surgió en la década de 1910. Algunos de los autores y escritores fueron Tristan, Hugo, Richard y Emmy. Tristan fue un escritor y artista romano que se caracterizó por sus poemas. Hugo fue un escritor alemán que se destacó por sus poemas. Richard fue un escritor y artista alemán que se destacó por sus poemas. Y Emmy fue una escritora y artista alemana que se destacó por sus poemas y performances dadaístas. Estos son algunos de los muchos artistas y escritores que se asociaron con el movimiento dadaísta. El dadaísmo fue un movimiento diverso, ecléctico, que se caracterizó por su rechazo a la lógica y a la razón. Contexto de la época. El surrealismo surgió en Francia en la década de 1920 como una reacción a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento artístico y literario fue una vanguardia influyente en el arte moderno. Textos representativos. En lugar de libros largos y complicados, el surrealismo a menudo se mostraba de formas sorprendentes y juguetonas. Imagina escribir sin pensar demasiado, solo dejando que las palabras salgan de tu lápiz. Los escritos surrealistas podían ser un pequeño estallido de lenguaje imaginativo o una historia rápida con un toque de sueño.
El dadaísmo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa en la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial. Este movimiento fue influido por las teorías sobre el inconsciente de Sigmund Freud. El movimiento surge de buscar un respaldo para el dadaísmo. André Breton, poeta dadaísta, al ver que el dadaísmo perdía fuerza, decidió continuar con el movimiento con una teoría sustentada. Breton fue camionero durante la guerra, donde conoció las teorías de Freud sobre el inconsciente, y él escribió el primer manifiesto del surrealismo. El término surrealismo fue acuñado por primera vez por Guillaume Apollinaire en 1917. No obstante, el movimiento surrealista no se estableció hasta el 15 de octubre de 1924, cuando el poeta y crítico francés André Breton publicó el Manifiesto del Surrealismo en París. Esta ciudad sería sede central del movimiento. Desde la década de 1920 en adelante, el movimiento se expandió por el mundo, influyendo las artes visuales, la literatura y el cine y la música de múltiples países e idiomas, así como el pensamiento y prácticas políticas, filosóficas y teorías sociales. El movimiento es conocido por sus artes visuales y escritura mezclando una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente.